Hola amigos de YouTube, lo que les traigo en este video son 3 ejercicios para que podamos seguir aplicando el concepto de derivada al cálculo de extremos de funciones. Lo que dice este ejercicio es estudiar la existencia de extremos en la siguiente función. Se nos da esta función, entonces lo que nos pide es que calculemos si es que tiene o no extremos locales, aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora relacionado con la derivada, ¿no? Bien, lo primero que podemos decir de esta función es que es una función continua y derivable en el intervalo abierto que va desde 0 a más infinito. Fíjense que esta función es el producto de dos funciones, de la función x y de la función logaritmo natural. Puesto que la función logaritmo natural, su dominio va de 0 a infinito, el dominio de toda la función se va a extender de 0 a infinito el abierto, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber dónde están los extremos locales? Bueno, lo primero es encontrar los puntos críticos de la función. Los puntos críticos, en este caso, eran los puntos en el dominio de la función donde la derivada vale 0 o donde la derivada no exista. Pero para este dominio de la función, como ustedes podrán ver, todos los puntos pertenecientes a este dominio de la función admiten derivada. Entonces vamos a buscar los puntos donde esa derivada se anule. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de esta función. Vamos a aplicar la regla de la derivada de un producto. Fíjense que me quedaría logaritmo natural de x más x por 1 sobre x. Resolviendo un poquito más, esto me quedaría logaritmo natural de x más 1. Bien, entonces tenemos que buscar qué valor de x anula a toda esta expresión. Por lo tanto, vamos a igualar esto a 0 y despejar x de aquí. Podemos pasar el 1 restando, me quedaría esto, y entonces yo sé que x aquí rápidamente es e a la menos 1. ¿Está bien? Bien. E a la menos 1 o 1 sobre e es aproximadamente 0,37. Está, para darle un valor y tenerlo en mente. Bien, entonces sabemos que para este valor la derivada se anula y por consiguiente es un punto crítico de la función. Ahora lo que queremos saber es si en este punto crítico la función tiene un extremo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que analizar lo que pasa con la derivada a ambos lados de ese punto crítico. Entonces vamos a hacer la tablita que solemos construir siempre. Sabemos que en x igual a 1 sobre la derivada vale 0. Ahora tenemos que ver qué pasa con el signo de la derivada para x mayor, perdón, aquí sería 1 sobre e, y para x menor a 1 sobre e, aquí también hay un error, ¿tá? Entonces, evaluar la derivada después del punto crítico y antes del punto crítico y fijarnos cuál es el signo. Bueno, fíjense que lo que tenemos que evaluar no es la función, es la derivada antes y después del punto crítico. Es muy fácil ver que si x es mayor a este valor, es mayor a 0,37, puesto que el logaritmo es una función creciente, si en 0,37 vale menos 1, cuando tome valores mayores a 0,37, esto va a ser mayor a menos 1. Por consiguiente, todo esto va a ser positivo. Entonces, si x es mayor a 1 sobre e, la derivada va a tener signo positivo. Y si es menor, como el logaritmo es una función creciente, si tomo valores menores a 1 sobre e, esto me va a dar más negativo que menos 1. Y si yo sumo algo más negativo que menos 1
lo sumo a 1 me va a dar algo también negativo, así que el signo va a ser negativo. Así que haciendo ese análisis sencillo no tengo necesidad de evaluar esta función en algún valor específico, ¿no? Entonces fíjense qué pasó. Aquí se ha producido un cambio de signo en la derivada. ¿Está? Por consiguiente, podemos afirmar que en x igual a 1 sobre e, la función posee un extremo local. Y como el cambio se ha producido de una derivada negativa a una derivada positiva después del punto crítico, podemos decir que aquí la función tiene un mínimo local. ¿Está? Mínimo, ¿por qué? Porque el cambio de la derivada ha sido de negativo a positivo. Cuando es de positivo a negativo, voy a tener un máximo. Si ustedes grafican esta función, tienen esto que ustedes ven allí. Fíjense que claramente en 0,37, que debe estar por aquí, la función tiene el mínimo local que estábamos hablando y después no tiene ningún otro extremo local porque aquí sigue creciendo y aquí en 0 se termina. ¿Es 0 un extremo local de la función? No, porque recuerden que el 0 no forma parte del dominio de la función. Así que para ese valor la función no toma ningún valor porque no forma parte del dominio, entonces no podemos incluirlo aquí en nuestro análisis. Si nuestra función hubiese incluido el 0, sí hubiésemos tenido que analizar este punto para ver si era o no un extremo de la función. Bien, vamos al segundo ejercicio, que es un ejercicio del mismo tipo, estudiar la existencia de extremos en la siguiente función, y se nos da esta función. Bueno, fíjense que la función es continua y derivable para todo x, así que aquí no voy a tener ningún tipo de problema de dominio. Bien, entonces lo primero que voy a hacer para saber dónde están los extremos es buscar los puntos críticos, es decir, los puntos donde la derivada vale 0. Punto crítico también es aquel punto donde la derivada no existe, pero puesto que mi función es derivable para todo punto del dominio, no voy a tener necesidad de buscar puntos donde la derivada no existe. Entonces, vamos a encontrar los puntos donde la derivada se anula. Vamos a calcular la derivada aplicando la regla del producto, de la derivada de un producto, mejor dicho. Me quedaría esto de aquí, y si lo agrupamos me queda esto. Bien, entonces ahora tengo que buscar los valores que me anulan a la derivada, es decir, a todo esto. Si igualamos esto a 0, podemos hacer el siguiente análisis. La exponencial nunca se va a anular. Ustedes recuerdan que una función exponencial nunca se anula. Tenga aquí un exponente positivo o negativo, nunca se anula la exponencial. Es decir, lo que se va a anular va a tener que hacer esto. Y esto se anula para cuando x vale 1. Cuando x vale 1, 1 menos 1 es 0 y hace que esta igualdad valga 0. Entonces 1 es un punto crítico. Lo que tenemos que ver ahora es si se produce un cambio en el signo de la derivada antes y después del punto crítico. Entonces hacemos la tablita y vemos qué pasa. Bien, ¿cómo podemos analizar el signo para x mayor a 1? Bueno, fíjense, recuerden siempre analizar el signo en la derivada, no en la función. E a la menos x es siempre positivo. Por lo tanto, esto no me va a intervenir a la hora de cambiar o no el signo de la función. Vamos a tener que analizar el signo de 1 menos x. Si x es mayor a 1, esto va a tomar signo negativo, por consiguiente la función derivada va a tomar signo negativo. Y si x es menor a 1, estamos en la misma situación. La exponencial no me va a cambiar el signo. Tengo que analizar el signo de 1 menos x. Y si x es menor a 1, va a resultar que todo esto va a ser positivo. ¿Está? Entonces fíjense en lo que pasó. En x igual 1, tengo mi punto crítico donde derivada es 0. Y antes la derivada es positivo y después es negativo.
Por lo tanto, en x igual 1 tengo un extremo local y más particularmente tengo un máximo local. ¿Por qué? Porque la derivada cambió de positivo a negativo. Por eso tengo un máximo. El cambio se produjo de más a menos. Bien, si ustedes ven esta función, aquí yo me tomé la molestia de graficarla, fíjense que en x igual a 1 podemos ver allí el máximo local de la función, que en este caso también es un máximo absoluto. ¿Está? Bien, tercer y último ejercicio de este video. Lo mismo de esta función. Fíjense que es la misma función que teníamos antes, nada más que aquí le agregamos un cuadrado a la función x. Bien, lo mismo que antes, esta función es continua y derivable para todo x, así que lo que voy a buscar, puesto que existe la derivada en todos los puntos, son aquellos puntos críticos donde la derivada se anula. Entonces voy a calcular la derivada de esto, aplicando la regla de la derivada de un producto, me quedaría 2x por e a la menos x al cuadrado por e a la menos x. Puedo sacar factor común x por e a la menos x, me quedaría esto de acá. Esta es la función derivada. Entonces voy a buscar los puntos donde esto valga 0. Igualo todo esto a 0 y hacemos el mismo análisis que hicimos antes. La exponencial nunca vale 0. Por lo tanto, la única manera de que esto valga 0 es si x vale 0, me estaría anulando todo este producto, esta x, y x vale 0, y si x vale 2, porque me anularía todo este factor y me tiraría todo este producto a 0. Así que x vale 0 y x igual 2 son los puntos críticos de esta función. Bien, ahora tenemos que analizar si los puntos críticos son puntos extremos. Entonces vamos a hacernos la tablita un poquito más grande, porque aquí tenemos dos puntos críticos. Entonces tenemos que analizar qué pasa cuando x es mayor a 2, cuando x es menor a 0 y cuando x está entre 2 y 0. ¿Está? Recuerden que por el teorema de Bolzano yo puedo asegurar que en este intervalo, para todos los valores x mayor a 2, la función derivada conserva el signo, lo mismo en este y lo mismo en este. Bien, entonces vamos a empezar a analizar qué es lo que pasa cuando x es mayor a 2. Bueno, la exponencial será siempre positiva, no me va a influir, x va a ser siempre positivo y 2 menos x, si x es mayor a 2, va a ser negativo, por lo tanto el signo va a ser negativo. Bien, si x está entre 0 y 2, bueno, x va a ser positivo, porque está entre 0 y 2. Y 2 menos x también va a ser positivo, porque x es menor a 2 y mayor a 0. Por lo tanto, la derivada aquí va a tener signo positivo, porque sería positivo por positivo. Y cuando x es menor a 0, fíjense que x toma valores negativos y 2 menos x va a tomar valores positivos. Por lo tanto, este producto va a ser negativo. Entonces, fíjense, tanto en 0 como en 2 la función tiene un extremo local. ¿Por qué? Porque en 0 se produce un cambio de signo en la derivada y en x igual 2 también. La derivada pasa a cambiar el signo. Pero en x igual 0 lo que vamos a tener es un mínimo local, porque cambia de menos a más. Y en x igual 2 lo que vamos a tener es un máximo local, porque la función cambia de más a menos. ¿Está? Si vemos el gráfico de la función, fíjense que es justamente lo que calculamos. En 2 un máximo local y en 0 un mínimo local. ¿Está? Bien, espero que les haya gustado estos 3 ejercicios. En el siguiente video vamos a ver 2 ejercicios un poquito más complejos, donde ya no solo hay que buscar el punto crítico donde la derivada se anula, sino que tendremos que hacer algo extra. Chau.